Buenas noches, hoy 28 de mayo, de marzo. En marzo. Facundo me pegó la fecha. Chona. Del 2024. Vamos a retroceder en la máquina del tiempo bastantes años atrás. Vamos a irnos a la Segunda Guerra Mundial, que más o menos es de 1939 a 1945, que fue lo que más o menos duró la guerra. Y vamos a hablar un poquito de un tema en específico que estaba en ese momento desarrollándose, ¿verdad? Como son las Wunderwaffen. Las Wunderwaffen. Hablemos de malas caras, destapemos la verdad. No hay tema prohibido explorando la realidad. Sacude tus pensamientos, déjate llevar. En este podcast vamos a hablar. Es curioso porque hay muchos temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, muchas situaciones curiosas, extrañas y raras, que es la base de este programa, ¿verdad? Pero ese tema que usted trae para hoy es bastante llamativo dentro de lo disparatado de los nazis. Más o menos yo estaba viendo que, bueno... Pero antes, perdón que le meta, Perdón. que le meta el caballo. No, ya vamos a hablar. No, es porque lo que quiero decirles es porque, bueno, el Wunderwaffen significa armas maravillosas. Entonces, más o menos para... O armas milagrosas también. O armas milagrosas, cualquiera de las dos. De hecho, que la traducción en alemán dice armas milagrosas. Pero curiosamente, cuando uno busca información, mucha información viene como armas maravillosas. Pero bueno, eso es un tema como de... Al final de cuentas, es una arma extraordinaria, ¿verdad? O disparatada, diría Sí, yo. y eso era un... No todo común entre las armas que sean disparadas. Era una... Disparatadas, man. Era una... A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Era un proyecto que tenía los nazis para tomar ventaja en la guerra, ¿verdad? Pero como vamos a ver ahorita, lamentablemente no, afortunadamente, Pobrecito. les agarró muy tarde en el proyecto en la mayoría de las armas milagrosas, que ahorita vamos a ver un poquito de ellas, porque son varias, y algunas que no se llegaron a desarrollar de todo, pero la mayoría fue eso, la mayoría se desarrollaron muy tarde, y bueno, O eran imposibles de desarrollar. Ocupaban un poco más de tiempo, y bueno, afortunadamente fue así. Pero vieras que hay un dato muy interesante con esto, porque no solamente los nazis tenían ese proyecto. Resulta que los aliados, investigando un poco más, también lo tenían. ¿Cómo así? Sí, los aliados también tenían su programa de armas maravillosas, armas milagrosas. Y eso sí, lo enfocaban mucho solamente como en 2 o 3. Por ejemplo, Estados Unidos, su arma milagrosa era la bomba atómica. Esa sí no fue tan milagrosa para los japoneses. Sí, de hecho. Los alemanes también tenían esa bomba, como en su... Estaban en proceso de descubrirla. Estaban en una carrera a ver quién era el que la mandaba primero. Y eso lo vamos a hablar ya casi al final, vamos a hablar un poquito de ese tema, porque ese es un tema muy interesante también, que se llama Operación Paperclip. Ajá. Que es una operación que hace Estados Unidos, que bueno, después hablamos de eso, porque más o menos va como en orden cronológico. Ajá. Entonces, Yo podría decir, en resumidas cuentas, bueno, y nosotros aquí en Costa Rica tenemos la gran fortuna de que no tenemos que pasar por una situación de estas de guerra. Sí hay mucha inseguridad, hay mucha cosa, pero vamos, ver así como que hoy amaneció y bombardearon y que mataron a todos los vecinos o que, vamos, ese tipo de detallitos, afortunadamente no tenemos que vivir por ese tipo de cosas. Pero en la situación de guerra, yo estoy investigando un poco que la propaganda nazi que hacían para mantener calmados a los mismos alemanes era como vamos ganando, ya ganamos en tanto tiempo, conquistamos ciertos países y demás. La propaganda nazi, ellos tenían que buscar una estrategia, una forma más fácil de
poder aniquilar o poder llevar una ventaja en la guerra. Entonces ahí fue donde se les ocurrió ¿no? Inventemos unas armas que aceleren el proceso, ¿verdad? Ellos tenían, en la Primera Guerra Mundial tenían unos tanques, unos cañones que disparaban proyectiles a 4 kilómetros y los rifles de ellos tiraban a 2 kilómetros. Entonces ya, digamos, el proyectil. Y eso ya les daba una ventaja. Entonces querían utilizar eso mismo. Viene desde muy atrás, ¿verdad? Guerra ha habido en toda la historia de la humanidad. Inclusive el mismo Leonardo da Vinci, él fue como que hizo el primer prototipo de un tanque. Una carcasa en forma como de tortuga, donde se pueden meter 3 personas y disparar alrededor y ballestas gigantes y perfeccionó las catapultas. Las catapultas. De hecho, Leonardo da Vinci hace una especie de ballesta que son un montón de flechas que se tiran al mismo tiempo. Ajá. Y muchas quedaron solo en el dibujo. Claro, solo no se realizaron. Pero ya me le fui de la. Pero más o menos es que por ahí. Es parte para ir ilustrando la historia. Por ahí entiendo el concepto de que por ahí va la cosa. Y también es que lo de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los mayores avances tanto tecnológicos como medicinales de la historia. Por más que muchas cosas vamos a crear este cañón, esta arma impresionante, derivaron mira que este motor no me sirvió para eso, pero me sirve para esto otro. Y un montón de... O sea, las guerras han sido avances ya sean armamentísticos, pero también industriales y medicinales. Sí, Todas las guerras generaron eso. Y era una cuestión en contratiempo, vamos, el que lo hace primero. Sí. Exactamente. Y también Entonces tenían a un ejército de científicos, así como pónganle papitos, porque aquí tenemos que ganarle a los aliados. La presión de una guerra es una de las mayores presiones de la historia, tanto económica como... O sea, realmente una guerra es decidir si tu país va a avanzar más que el otro y es poner toda la población bajo presión para avanzar o morir. Lo que pasa es que también ese tipo de cosas, ese tipo de avances también se hacían a base de, experimentos que rayaban a veces en lo grotesco también, ¿verdad? Porque muchos de los experimentos los nazis científicos eran locos, que tienen que ver con esa idea que ellos tenían de mejorar la raza, hicieron un montón de masacres y de todo, ¿verdad? De hecho hay muchas historias de eso. Agarraron muchos judíos como conejillos de Como indias. conejillos de indias. Vamos a ver si podemos mejorar la raza y inyectaban varas en los ojos o para ver si se hacían azules y digamos, Un montón de cosas. mucho. Es curioso porque bueno, tenían mucha gente muy inteligente investigando todo ese tipo de cosas, liderados por gente muy estúpida y muy demente. Era gente muy loca, porque yo había escuchado, a veces un documental por ahí de que los nazis, los soldados nazis no es el típico soldado que está en las películas súper estricto y súper, no, eran súper locos, digamos, y el que estuviera más, que fuera más psicópata era el que ponían de general o ponían ahí en altos rangos. Ya, imagínense, comenzando por Hitler, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, exactamente. Pero muy excéntrico, muy... Pero bueno, vamos a meternos ya en el tema puramente, Fiura. Que nos compete el día de hoy, que es Que nos tiene hoy reunidos. el tema específico, ¿verdad? De las almas milagrosas. Ok, las almas milagrosas nacen cuando a Hitler era una persona que era muy, muy extravagante, muy excéntrica, como dice Facundo, y también era una persona que era muy, muy esotérico, él creía en muchas cosas. Porque Hitler pertenecía a una sociedad secreta que se llamaba, pertenecía a dos de hecho, una que se llamaba Thule y otra que se llamaba la Sociedad de Brill. La Sociedad de Brill supuestamente o estaba formado por un montón de personas importantes de la época, pero tenían como especies de medium que hacían... de hecho, Era muy aguizotero, sí. es un tema muy, muy, muy extenso porque quien estaba a cargo de los medios era una mujer, bueno, para el que le gusta el esoterismo, que se llama María Orsic. Uh-huh. Y María Orsic supuestamente tenía contacto con extraterrestres y les revelaban información de cómo construir ciertas armas. Vea qué curioso, ¿verdad? Porque vea que, si bien es cierto, muchas armas se quedaron en el prototipo, también mucha información sirvió a las mil maravillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nace algo tan extraño, ¿verdad? Como
como imagínense un medio. Como hablamos, como lo del día de inteligencia artificial, que Ah. estuvimos hablando de que se sembró una semilla, no se logró el objetivo, pero alguien dio la vara y no, mira, esto sí se puede hacer. Ahora, esto Lo es que todavía, había que hacer era por este lado. esto es todavía un poco más escabroso, ¿verdad? Porque imagínense, es que alguien me diga a mí, que yo, por ejemplo, que Facundo me diga, "Madre, yo soy medio, yo soy una sociedad", y resulta que Facundo me dice un montón de cosas que yo decido hacerle caso, pero que además me dice muchas cosas que son ciertas, que son útiles. Inclusive Hitler viaja o hace un grupo especial que anda por todo el mundo recopilando y robando información de, a ver, de armas que existían en el pasado, por ejemplo. Hay una historia en que Hitler manda todo un comando ahí a El comando a tiburón. un templo, ¿cómo se llama? Templo de budistas, un templo budista, y ahí se roban una información que la información después la agarran para construir lo que en teoría es una vimana. Que una vimana era supuestamente era como el ovni de los dioses hindúes. Ellos viajaban en ese artefacto que es como una especie, no se parece a un ovni, parece más bien como un queque esos de varias capas. Ajá. Y eso funcionaba con una energía. De hecho, hay un libro que se llama El Mahabharata, y en el Mahabharata viene escrito cómo se construye una vimana. Increíble. Pero el combustible y muchas cosas no venían ahí. Pero Hitler sabía que en uno de esos templos estaba toda la información, y se fue y saquearon un montón de templos hasta que se encontraron el texto. Esa información después le sirve, junto con la que da María Orsic, para ir desarrollando ciertas armas. Por ejemplo, los ovnis estos de Hitler, que me imagino que los han visto ustedes montones de veces, ¿verdad? Que nunca pasó el prototipo, un prototipo que funcionaba como con aire. Que hacer un platillo Sí, volador. exacto. Sí, Eso, hay muchas fotos que son reales, otras que son como inteligencia artificial, sí. pero Creadas. hay muchas reales. Hay muchas reales de hecho, había hasta un video de que estaban, que grabaron los aliados en un hangar donde estaban probando uno. Ya se elevaba bastante, lo que pasa es como que no podía ser para los lados, solo iba para arriba. El tema de la aerodinámica es totalmente complicado de conseguir. Pero sin embargo, imagínense lo que es construir en 1939 un aparato de esos, ¿verdad? Sí, porque ahora no se ha visto como que alguien lo haya logrado. Hacer un platillo volador. Bueno, Sí han habido prototipos y la Sí, cosa, pero no es algo como que usted vea, Es que- porque ahí ve lo que es la tecnología, tal vez es porque no sea funcional, no sé, no se me ocurre, pero por ejemplo, la tecnología armamentista, por ejemplo, los gringos, que es como de las más avanzadas, y tienen sus aviones fantasmas y Ajá. tienen sus diferentes tipos de armas voladoras, por decirlo de una manera más simplista, pero nada como un que platillo de hecho- volador. que de hecho Es es que un creo que no tema- puede, no debe hacer nada funcional. es un tema funcional. bastante interesante por el hecho de que y muy amplio. hasta hoy en día las armas más avanzadas que tenemos nosotros conocimiento como civiles son armas que se desarrollaron tipo 90s, 80s. Porque Bueno, ahora usa mucho los drones. ajá, pero esos drones fueron desarrollados años atrás, no son nuevos. Se están construyendo nuevos, pero el prototipo no es nuevo. Fue que hubo no me acuerdo, fue un operativo militar que reveló un montón de información de lo que era el dron fantasma, lo que eran naves no pilotadas, los bombarderos, y todavía eso fue de años atrás, o sea, y la carrera armamentística se sigue hasta hoy en día, solamente que nosotros no tenemos ni puta idea de qué están haciendo hoy en día. Ajá. Esa información que usted dice supuestamente fue revelada hace muchos años por el hacker que se metió y que creó esto, que es el famoso Wikileaks. Ajá. Y ahí fue donde él reveló un montón de cosas. Lo que pasa es que si nos metemos ya en el tema de los ovnis, que es un tema demasiado complejo, ¿verdad? No terminamos nunca. No terminamos nunca. Pero sí les voy a dar un adelanto. Supuestamente, Vamos a ser invadidos. supuestamente el primer, o Hitler tiene su área 51, o tenía su área 51, que es donde en un inicio, en un principio, se desarrollaban, o por lo menos se estudiaban, los ovnis que habían chocado, por ejemplo, que cayó en Nuevo México,
el famoso caso de Roswell, que es el más famoso de todos, ¿verdad? Y eso se investigaba en esos lugares. Ahora ya se sabe que en el área 51 no hay nada. Todos se lo llevaron por temor a que una invasión o algo, porque hicieron tanta información y tanto fue el Se hizo asunto. muy popular. Sí, que ya ellos temieron más bien por la seguridad. Mucho de eso se desarrolló en otras bases. Por ejemplo, en la base más famosa y donde sí se sabe que hay cosas raras, es una base que se llama McPherson, que esa base es mucho, pero por mucho, más emblemática y con datos más interesantes que el Área 51, pero eso no todos los civiles lo saben. Exactamente. Y lo que pasaba igual con todo, vamos, la creación del internet, la creación de los drones, como usted estaba diciendo, todo eso fue con enfoque militar. Después ya sacaron la versión muchos años después como para que ya el público lo pudiera utilizar. Imagino que ya algo tiene que estar ahí, digamos, desarrollado, que en algún momento lo soltarán cuando ya vean que es inofensivo para el uso común, pero sí deben tener algo ahí escondido. Por supuesto. Claro. Y hoy en día con las tensiones militares que hay... Ahora ya. Eso sí es una vara verdaderamente rara. Ahora, todas estas armas que Hitler hizo, bueno, o intentó hacer, nacen de eso que les acabo de contar, y también nacen un poco del afán de Hitler Hitler pienso que el error que cometió fue que él estaba desarrollando varias a la vez. Y entonces Quiso abarcar mucho. utilizó muchos recursos en diferentes cosas y no se enfocó en una sola. Porque si Hitler se hubiera enfocado, por ejemplo, en una bomba atómica, probablemente ya no existiéramos nadie, ¿verdad? Pero bueno, porque todos los científicos hay que acordarse que la mayoría eran científicos alemanes, nazis. La gran mayoría, los mejores científicos son nazis. Y ellos, De hecho, yo vi que después después de todo este enredo de la guerra, a muchos de ellos los contrataron en la NASA. esa es la operación Paperclip. Esa es la famosa operación. Pero es un poco más compleja, pero ahorita vamos a hablar de eso. Tal vez para devolverme un toque, hay una referencia que se me ocurre ahorita, ahora que estaba hablando usted de lo guisotero que era Hitler, Ajá. ¿verdad? Que de alguna manera se ve, digamos, lo que habíamos hablado en otro podcast también, que en las películas usted ve referencias de eso. Ajá. Y se me acuerdo, en Indiana Jones, Ajá. quién era lo que andaba buscando una cosa mágica que era el arca de la alianza, eran los nazis. No, y así como eso, digamos, había muchas cosas que él buscaba. Él quería hacer como, si no me equivoco, Hitler tenía como ganas de hacer como el Imperio Romano. Por eso tenía como símbolos con águilas y cosas así. De hecho, es que la propaganda nazi, si no hubiera sido antisemita y no hubiera sido tan sádica, hubiera sido uno de los mayores imperios del mundo. Porque realmente tenían mucho material de que tú eres parte del grupo y el grupo te va a cuidar y que somos lo más alto de lo más alto y somos la élite por solo nuestra sangre. Uh-huh. Y si usted llega y le dicen, después de perder la Primera Guerra Mundial, Hitler lo que hizo fue una cosa impresionante. Es una cosa que nadie creía y obviamente va a buscar ser excéntrico porque esa excentricidad fue lo que lo llevó al poder y lo que hizo que ganara muchas batallas. Y ese tipo de excentricidades es lo que lleva al poder a los líderes de hoy en día. De hecho. Una persona que tiene la labia suficiente para decirle lo que el pueblo quiere escuchar y ser elegido ya por estar en el poder. Es un demagogo bastante. Y es muy claro y muy lógico que él busque poder de todas las maneras, no descartar nada del plato, porque obviamente el tener la cabeza centrada y decir esto es real y esto no, es muy bien, pero ¿qué pasa cuando llega una investigación científica que, por ejemplo, las bacterias en los años medievales, eso era masonería, brujería, de que no es que te moriste, y cuando empezaban a decir no tienes que desinfectar la herida, los primeros científicos que hicieron eso los trataron de locos, de masones, de wiccas. ¿Usted se acuerda los trajes? Sí, creo que el dato es así me lo contaron, tengo que comprobarlo, no me crean. Pero los trajes que usaban las damas de esas épocas, que eran así volados, tenía un armazón por debajo. Que era un armazón así, como las que hacían con los huesos de ballena de Timothy Dexter, ¿verdad? Exacto. Manera de relazar los temas, ¿verdad? Aquí conectamos. Eran de esa forma para que las bacterias le cayeran a la persona y se fueran resbaladas. Básicamente.
Tenía varios. Les voy a traer el dato exacto, pero esa era una de las funciones. Digamos. Tenía Ese era el nivel de conocimiento que tenía, ¿verdad? Tenía varias funciones también. Entonces, bueno, para retomar el tema otra vez, es que este tema es tan amplio que unos tiene muchas vertientes. Ajá. Y está bien, porque digamos, hay que hablar un poquito de todo. Dentro de los esoterismo que tenía Hitler, por ejemplo, Hitler logró conseguir la famosa espada de Longino, que era la que supuestamente atravesó el costado de Jesús. La lanza. La lanza, perdón. Él logró robársela, no sé de dónde, pero él quería Es que llegó alguien más, unas reliquias. Él siempre anduvo detrás de Cádiz. Y usted mencionó algo muy, muy interesante en las películas de Indiana Jones. porque no solamente ahí salen los nazis. En la 3 o 4, que es que andan en busca de las calaveras estas de cristal, sí. ahí salen los nazis también. Sí. Bueno, es que está ambientada en esa época. Indiana Jones, el personaje ficticio está ambientado Porque en esa época. Hitler Son los enemigos, son los malos de la película. estaba detrás de todo este tipo de cosas. Ujú. Eso, de hecho, ese es el significado de eso. Ahora bien, Hitler entonces establece varias bases subterráneas donde él iba a desarrollar esas armas. Había una en especial que estaba entre la frontera de Polonia y Checoslovaquia, que anteriormente era una mina de carbón. Era una instalación enorme, con mucho subterráneo, y Hitler la arregló, la hizo. La chaneó. Sí, para utilizar o para desarrollar varias de estas armas milagrosas. Ahora bien, en esa instalación había un arma en especial, que ahorita vamos a hablar de eso, que era dentro de las armas secretas, porque las armas milagrosas todas eran secretas, ¿verdad? Pero había una en especial que era más secreta que otras, que ahorita lo vamos a ver. Sí, porque estaban los traidores de ellos mismos que servían de informantes A los aliados. a los aliados, a los enemigos de Sí, los nazis. al final, Entonces todo tenían que mantenerlo aquí. de hecho, que en De hecho, soltaban información falsa. Porque hay uno de los, digamos, hay una revista, yo vi, así adelantando un toque, que están, hay el prototipo de un tanque, y que los soltaban una revista, ¿verdad? Estamos haciendo este tanque porque más pichudo para matar a la gente, no sé qué, pero era falso, digamos. Y era para que los traidores de esa patria pero realmente el se tanque, confundieran y digamos, dieran mal informar. ese tanque que usted dice se llama el Panzer 8, supertanque pesado. No, es otro, el que yo digo es otro. Ese era falso. Ese supertanque pesado, sí, que pesaba como Sí. 1000 toneladas o no sé cuánto. De hecho lo hicieron, pero después se encontraron con el inconveniente. Era como un crucero. Que de hecho, Era demasiado hay grande. una escena muy famosa en Breaking Bad, donde explica cómo funciona la termita, que hablan de ese tanque gigante Ajá. y que como solo un operativo con una bolsa de termita logró quemar el acero y joder el tanque. Sí, es que de hecho un Tiger, porque ese tanque era tan grande que simplemente los aliados optaron por dispararle las ruedas, que aunque estaban protegidas, Y ocupaba como 40 personas para Sí, manejarlo. sí, Era sí. demasiado. claro, un cañonazo de ese tanque arrasaba con Una 10 ciudad. tanques de los otros. Era Pero apuntarlo, aparte lento, porque es era grande. demasiado lento. Digamos, echaba a perder los caminos donde pasaba. Entonces, Sí. tampoco era tan. Y alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces era así como que, ya, y usted en bicicleta lo deja botar. Berganzunfer. Salud. Bomba zumbadora. Que era el primer misil que se hizo lo hicieron los nazis. La primera bomba de estilo misil, ¿verdad? Ajá. La idea de ellos era la idea de lo que ya ahora existe, bueno, existe desde hace años, que era hacer un misil que podía ir de un país a otro. Desgraciado. Ah, sí, yo vi algo sobre eso. Entonces ellos, la idea... Que pudiera lanzarse de Alemania, o no, era un avión tipo misil, no. No, al principio, digamos, es que en los aviones hay un tema ahí aparte que ahorita lo vamos a tratar. Ah, sí. Pero esos misiles, ese misil que se llama
Bergen full waffle, perdón, ahí los que saben alemán. Frottenbergen. Mira que ese sí te lo manejo. El asunto es que ellos hicieron algunos de prueba, pero obviamente no llegaban tan largo, ¿verdad? Y luego, otra arma milagrosa. Esta arma a mí me hace gracia porque tiene una historia bastante vacilona. Hitler, ellos hicieron los primeros aviones a reacción. Resulta que el avión a reacción era un avión mucho más pequeñito, que no necesitaba esos motores tan grandes. Entonces el avioncito lo hacía más pequeño, era más rápido, más maniobrable en teoría, y se le podían poner bastantes armas porque no ocupaba mucho espacio el motor. Era una reacción química. Murieron no se sabe cuánta cantidad de pilotos, porque sí, resulta que ese es el que, digamos, que lo utilizaban porque, digamos, como ellos eran bombardeados por eran bombardeados constantemente y mataban a un montón de gente y la cosa, entonces ellos hicieron estos para estrellarse contra los aviones, para derribarlos. hacerlos como kamikazes. Y si usted queda con vida, se puede tirar de paracaídas. Eso lo hicieron al puro final ¡Qué ofertón! cuando se dieron cuenta. Ok, eso tiene un porqué. Resulta que esas naves de reacción funcionaban con una reacción química que era tan violenta, tan explosiva, que cuando el avión, cuando usted, digamos, abría la mezcla, por decirlo de alguna forma, y ese avión se disparaba, tenía 4 o 5 veces la velocidad de los cazas que usaban los gringos, que era el famoso Mustang, no sé qué. Sí. Ajá. De hecho, hay una historia que yo he visto mucho tiempo en History de un piloto de estos Mustang que dice que él estaba en la Segunda Guerra Mundial y dice que él nunca ha visto, digamos, que él iba piloteando y que él vio nada más 3 cosas que pasaron por encima de una velocidad que dice que no se sabe cuántas veces más rápido que el avión de ellos, que si Hitler hubiera podido desarrollar ese avión a reacción antes, o sea, hubieran acabado con todo, con 5 aviones hubieran acabado con toda la flota de los aliados en segundos. Pero, resulta que el avión a reacción, se murieron miles de pilotos. ¿Por qué? Porque era tan explosivo que muchos explotaron. Después se encontraron con que, ok, ya podemos controlar la mezcla, pero entonces surgió otro problema. ¿Cómo lo frenamos? Porque el avión alcanzaba velocidades de Mach no sé qué, Mach 2 en esa época, que era una cosa impresionante, ¿verdad? Y contra el mundo. Entonces, ese era el freno. Entonces dice que comenzaron a hacer una especie de alerones y no sé qué, pero a esa velocidad, si usted operaba mal, y el avión se iba dando vueltas. Y entonces, Obviamente. bueno, entonces Cachiflín. el avión de hecho tiene una aerodinámica sorprendente para la época, ¿verdad? Es un avión demasiado bonito, eso de reacción. Después hicieron un bombardero que tenía la forma delta. Era una Gama alta. sí, de hecho, ese avión es prototipo inclusive de aviones que hay en este momento, ¿verdad? Sí, Como de el, hecho, el avión fantasma. Como el avión fantasma. Fantasma. No sé si ustedes se acuerdan o han visto, me imagino que en unos Avengers, en la historia del Capitán América, que se está enfrentando contra Red Skull. Ajá. Sí. Recuerde que Red Skull tiene un aliado que supuestamente son extraterrestres, hay unos bichos ahí raros. Ajá. Ellos andan en un avión con ala delta. De hecho, yo, en la película, digamos, en la versión, por decirlo de alguna forma, real, bueno, real no, sino la que no es animada, no aparece. Pero si usted ve, digamos, los Avengers animados, la historia del Capitán América viene en un avión de ese tipo de ala delta. Hicieron un cañón, el supercañón, es otra arma maravillosa. Ajá. Ujú. El supercañón sí podía disparar a no sé cuántos cientos de kilómetros. 200 y resto de metros de distancia. Bueno, de metro es que 2 cuadras. Sí, porque No, 200 kilómetros. 200 kilómetros era. Sí. Ah, porque metro es De hecho, aquí creo que era a un poco Chile. más. De hecho, Pero sí, no, sí. O sea, ellos lo que querían con ese cañón, de hecho, ese cañón lo llevaron. La idea era montarlo los en el padres se están barco. poniendo atención. La idea era montarlo en el barco y disparar a Londres, o sea, llegar lo más cercano que se pudiera. A Francia. Bueno, es que tenía Bueno. varios objetivos. Sí, porque digamos, si ellos mandaban bombarderos, obviamente los iban a detectar, los iban. En cambio, con eso, a distancia mandaban el bombazo y no sabía qué les Lo había que llegado. pasa es que No sabía qué les pasaba y mataban 200 personas. Ese era el dato de 200 que tenía. Ajá. que la vez que lo hicieron se mataba 200 personas, sí, 250 y resto, sí.
Pero, Buena ¿qué sentada. creen que pasó ahí? El cañón era tan grande, tan gigantesco, que entonces transportarlo era una odisea. Exacto. Armarlo era otra odisea, ¿verdad? Porque después se dieron cuenta que no se lo podían llevar entero porque era tan pesado y tan grande, no se podía trasladar. Y era un cañón, no era un tanque, no Exacto. podía trasladarse Era un solo. cañón. Entonces lo mandaron en partes en un tren. El tren tuvieron que ampliar la vía porque no soportaba el De peso, peso, sí. por ejemplo, del cañón que era armable en ciertas partes. Entonces, bueno, eso fue un arma que se desarrolló, pero nunca se pudo usar, ¿verdad? Sí, solamente se pudo disparar, pero yo cuando llegó el traslado, Ya todo el mundo se había ido. pues, básicamente. Mira, están armando un tanque, mejor nos vamos. Sí, sí. Un cañón. Mira vos. Hay uno que es muy importante. Hay una arma de estas que sí se desarrolló y de hecho sí causó mucho daño, sobre todo cuando la guerra se desarrollaba en ciudades, que es el famoso rifle de asalto que usan los animales, que en teoría se llama Stone Devil, que significa, es un rifle de asalto, pero ese rifle de asalto tenía la particularidad que era una mezcla entre el rifle de asalto que usaban los aliados, que era un rifle como el herdito, ¿verdad? Aquí, de cargar aquí, Que era de- y una metralleta de esas pequeñitas. Entonces, ¿qué le pasa? Que con usted con esa arma de asalto, funcionaba como un arma de asalto, como los que usaban los aliados, pero tiraba mucho más balas, entonces eso causó mucho daño a las fuerzas. Y otra cosa que causó mucho Eso daño, sí funcionó. esa sí funcionó, era la pistola que usaban los nazis, aquella, la cuadradita, Ajá. Ajá. esa pistola era automática. Sí, sí. Los aliados ni siquiera usaban pistolas. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando estaban en una ciudad y en un enfrentamiento cercano, digamos que tal vez usted se le acababan las balas de los rifles, y ahí usted tenía las pistolitas estas que eran automáticas en ese tiempo, y usted también hacía una fiesta con eso, ¿verdad? Cosa que los aliados no tenían. Los aliados ni siquiera contaban con eso. No iban a llevar un revólver como en el viejo este. Mientras comienza a cargar aquí, a meterle las balas, ya usted tiene, Una espita de hueso civil y de aquí. ya usted tiene 10 plomazos en la upa. Espérate, se atrasó. Suave toque, más suave. Ve. Yo lo esperé. Da tiempo antes, hasta Karen, tarde, bicho. sí. Aquí yo me lo imagino ahí sacando aquí, aquí las pistolas metidas aquí como el viejo este. Entonces, esa arma era, eso tiene un nombre, no me acuerdo esa arma, pero sí era automática. Esa pistolita. Sí, claro. Tiene un nombre, a mí siempre se me olvida también, pero sí, era automática, claro. Producción, ahí le toca ponerla. Le toca buscar esa arma. Todo después. Vamos a hablar en una parte aquí muy importante de... Varas raras. varas. Bienvenidos Eso. al podcast. No, porque lo que vamos a hablar ahora sí es raro, ¿verdad? A ver. Ok, dentro de esas armas milagrosas hay una en especial que es bastante de ciencia ficción, Volada. que es la Ya sé. campana Die Glock. Ok, en ese complejo que les dije antes, que estaba entre Polonia y Checoslovaquia, los nazis estaban haciendo un dispositivo que no solamente desafiaba la gravedad, sino que además funcionaba como máquina del tiempo. Se llama la campana Die Glock. Suave toque. Ese sí me lo va a tener que explicar lentico y con pausas. ¿Cómo que no me queda el tiempo? La mayoría de los científicos, los más pro, los tenían en ese complejo, que siempre se me olvida el nombre, pero el complejo significa como montaña grande. En ese complejo ellos estaban desarrollando lo que era una especie, parecía de forma como una especie de campana, tenía 3 metros de largo, de alto, y como 2 metros de diámetro. Ok, ¿qué era esta campana? Esta campana estaba hecha como un material que parecía algo como el plomo, era muy pesado, tenía recubrimientos de cerámica para el calentamiento, y tenía una especie abajo tenía una especie de, como de turbinas, pero oigan el combustible, que es algo que ahorita según la entrevista, porque toda esta información se filtra a través de una entrevista, pero hay datos curiosos, que ahorita los vamos a ver. Esta campana funcionaba con un combustible que era algo parecido al mercurio, que es el metal este que es líquido. Sí. Esta especie de mercurio lo mezclaban, como que lo irradiaban,
como una especie de plutonio, y se formaba una materia nueva que ellos denominaban Serum 500, no recuerdo, Serum 525. Que era mercurio irradiado con plutonio. El asunto con el Serum es que Suena como a tratamiento de queratina. sí, suena como un Bueno, sí, pero. Ay, le vamos a recomendar para este tratamiento un poquito de uranio. créame que no Para esas raíces. créame que se lo hubiera deshecho Así la como cabeza, Boina con la cabeza aquí. silla, digamos. con todo y silla le pasa el serum. Porque resulta que este serum era extremadamente radioactivo. Entonces, más de uno se murió en la propia, más de un científico, se murieron como 15 o 16 científicos, porque al principio, cuando comenzaron a probarlo, no se imaginaron que fuera tan radioactivo, y no quedó ni uno vivo. Los- La radiación te mata lento Sí. y atrasos. Sí, pero ese no era lento, ese era rápido. O sea, era tan violenta la reacción Cierto. que inclusive dice que los animales una vez pusieron unas ratas alrededor para ver los efectos de la radiación y dice que así literal quedaban como congeladas, pero era porque la carne se secaba y dice que después llegaban a agarrarla y prácticamente se desmoronaba así como en las películas. O sea, como las películas de los vampiros cuando les pega el sol, igual. Combustión instantánea. O sea, era una cosa impresionante. Entonces, tuvieron que confeccionar trajes especiales de no sé qué plomo y no sé qué carajadas para evitar la radiación. Y, ok, ese complejo tenía un sistema de seguridad tan complejo, valga la redundancia, que estaba a cargo de la CSS, O sea, la élite de la élite. la élite. Seguro social. Y entonces, imagínese usted el nivel de seguridad que tenía, que de hecho, cuando los aliados llegaron, o sea, se sabía que estaban a punto de llegar, Hitler mandó a matar a 75 científicos que trabajaban en la planta, Ah, pichu, el mar que bien. para que nadie revelara. De ahí viene el término liquidación. Podría ser. Bueno, muchachos, esto fue Vamos a el liquidarlo. podcast. Curiosamente, solo uno. Yo hubiera preferido que me cortaran el rabo y ya. Yo me voy. Ok, hay fotos de este complejo. En este complejo, todo fue saqueado, digamos, todo se lo llevaron, y lo poquito que pudieron dejar, se lo llevaron los aliados, ¿verdad? Pero ahora bien, según la historia, esto se supo gracias a que el hijo de uno de esos generales de la CSS, simple y sencillamente, sabía la historia y después se la contó a un reportero polaco, muchos años después. Que mira la coincidencia que justamente el alemán fue a hablar con el polaco. No. Ok. El que estaba a cargo de eso, resulta que la historia es porque el abuelo o el señor este, que era el papá del quien contó la historia, pertenecía a la CSS, pero era polaco. Digamos, él estaba en el ejército. Ese día le tocaba libre. Entonces, cuando hicieron la invasión y mataron a los otros científicos y todo, él no estaba. Pero él sabía todo lo que pasaba ahí. De que llegó el lunes, bueno. No. De hecho, dice, según le cuenta él mismo, que cuando él se iba acercando y vio que estaban atacando el lugar y de todo, el hombre ni lerdo ni perezoso se devolvió. Así como el papá Simpson, de que. Ah, no. Escondió todo el uniforme y todo lo que tenía el ejército, lo quemó, no sé qué hizo, lo escondió en un hueco y se vistió de campesino. Y el hombre se la jugó. Buena tarde. Se fue como por un ranchillo que tenían y se la jugó. Él le cuenta la historia al hijo Vamos a escucharlo. y el hijo ya con muchos años decide contar la historia a un reportero de Polonia. Ahora bien, cualquiera diría, bueno, esto se lo puede haber inventado. Sin embargo, el señor este lo lleva y le dice, le cuenta que hay, y de hecho ustedes lo pueden buscar en YouTube, esta base existe, y hay una especie de hangar que tiene unos anclajes, que son unas cadenas, están así pegadas así, que es donde supuestamente, porque la campana cuando comenzaba a funcionar, flotaba. Ella se mantenía, ella era antigravedad, digamos, ella hacía un efecto gravitatorio y para que no se fuera, la tenían encadenada. Curiosamente, han hecho estudios ahí
existen los anclajes de las cadenas y existe todavía radiación en el lugar. Sí, con la radiación pasa eso. Esa es una cosa que le gusta hacer a la radiación. Sí, Está como se incidente mantiene, es estable. ese coeficiente del coato 60 que... Bueno, mejor me lo guardo porque quiero tratarlo aquí ya, como me toques entero, porque es muy largo, pero... Más desarrollado. Pero el resumen es... De ahí, unos albañiles mexicanos hicieron leña, una máquina de rayos X, y básicamente, y por cosas y tertulias, que voy a contar ya cuando me toca a mí traer el tema, terminaron irradiando gran parte de México en camiones llenos de metal relleno de cuarto de seta, que es una de las cosas más radioactivas que hay. Ahora, hay que acordarse también de que, bueno, esta historia, ¿verdad? Hay supuestamente unas fotos, como decir, dentro de las cosas que recuperaron, alguien logró encontrarse como unos mapas de este lugar subterráneo, de este complejo, y parece que en uno de esos, en el lugar más grande, de hecho, era donde tenían la famosa esta Diglock. Y curiosamente, en ese pergamino o en esas mapas se ve la campana con el símbolo nazi Pero y toda nunca la la cosa. encontraron. Ellos nunca la encontraron. No apareció ni la campana, ni apareció el general que estaba a cargo de cuidarla, el que supuestamente mandaron a matar. Pero ahora sí viene un dato interesante. ¿Se acuerdan que les dije la famosa operación Paperclip? Ujú. Bueno, cuando los aliados ya definitivamente, digamos, derrotaron, por decir así, a los nazis, hubo un momento en que entonces ellos tenían un pequeño conflicto con Rusia, estando en la Segunda Guerra Mundial. O sea, eran aliados, fueron un momento aliados, pero ellos ¿Estamos hablando de? la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién tenía conflicto con Rusia? Estados Unidos. Estados Unidos y toda la vida. Ujú. Sí. Pero Qué novedad. no, porque cuando eso no habían conflictos entre ellos. Antes de eso no. Y cuando eso estaba, bueno, ahí, ustedes vieron Oppenheimer, me imagino. Sí, Más ok. o menos saben algo de la historia. Ahí ellos eran aliados, pero había una rivalidad ahí entre que descubre primero el bombazo, ¿verdad? Porque hay que Entre ellos, acordarse, los nazis y los hay que rusos. acordarse que los nazis, gran parte de su caída fue Cuando ir a los inviernos. exactamente. Entonces Estados Unidos temió que después Rusia pudiera hacer algo parecido, como era tan loco Stalin, ¿verdad? Pudiera hacer algo parecido y entonces ellos tenían como cierto, Empezó la Guerra Fría. no, y sí, empezó la Guerra Fría, pero ellos tenían ciertos rocecitos como de que Rusia no estaba tan de acuerdo con los aliados en ciertas cosas, entonces bueno. Sí, tantos sistemas políticos chocantes. ¿Cómo? Es que los estadounidenses son un poquito paranoicos, ¿no? Entonces ellos, crees? No. pero muy Convenientemente. audaces, decidieron, muchos de los que atraparon como que pertenecían, digámoslo así, al partido nazi, eso se lo llevaron a la fuerza, mejor dicho. Ujú. Pero muchos de ellos después los reclutaron para llevárselos a trabajar no exactamente a la NASA, sino más entidades de investigación. sí, por ejemplo, a Ernest von Braun, que es el padre de la ciencia aeronáutica, ¿verdad? Que fue uno de los que reclutaron, digamos que no a la fuerza. Bueno, el asunto es que la operación Paperclip no solamente era reclutar a todos estos científicos, sino también se hizo en plena guerra para recuperar, cada vez que invadían una base de esas y se encontraban con que estaban tratando algo raro, entonces ellos agarraban todo lo que se encontraban ahí, planos y de todo, y se llevaban a los científicos que, en teoría, Entendían de qué era la vara. era lo que estaban haciendo eso, exactamente. Bueno, pues curiosamente, 10 años después, cuando ya la guerra había terminado y de todo, hay un incidente que pasa en un lugar en Kentucky, en Estados Unidos, que se llama Kingsburg, y ahí ni qué pasó. Resulta que vieron algo incandescente en el cielo, todo el mundo se asustó, cayó, como decir, cerca de un parque ahí en ese lugar, se fueron a investigar y se encontraron, los primeros que llegaron, con una especie de nave que era una forma de bellota, con unas inscripciones raras en la base, igual a la campana de Glock, o muy similar a la campana de Glock.
¿Qué estaba haciendo ahí en Estados Unidos ya 10 años después? Entonces, ahí nacen muchas conjeturas de que al rato fue que ellos recuperaron la campana, ¿verdad? Porque según el que cuenta la historia, el maje este de las SS se la logra llevar a tiempo. Es lo primero que rescatan cuando saben que vienen los aliados, pero los interceptan, supuestamente. O los pudieron haber interceptado. Entonces, existe la teoría de que ese incidente de Gettysburg, que ellos pensaban que podría ser un ovni, perfectamente podría haber sido esta campana nazi, ¿verdad? Pero, bueno, yo lo que creo es que es un tema muy diferente, que estamos tratando hoy, ¿verdad? Es un tema súper diferente de cosas que la mayoría de gente no sabe, ¿verdad? Porque casi todo el mundo ha escuchado hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero pocas personas saben de que se desarrollaban todo este tipo de cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y para el que vio la película Oppenheimer, que es excelente, se la recomiendo a cualquiera, al que le gusten esos temas, ahí se van a dar cuenta de mucho de lo que estamos hablando hoy aquí. A mí me llama, bueno, lo que pude investigar ahí un poquito, hay un arma que me llama mucho la atención. Bueno, de la mayoría de estas armas de milagrosas, de las ideas nazis que tenían, había una que era un gol que, digamos, que emitía un golpe sónico, que reventaba los tímpanos o que causaba. Y esa arma se puede ver en una de las películas de Hulk. ¿Ah, sí? De hecho. Yo cuando la vi, este es el de la película. Sí. Y entonces, al menos, creo que no la pudieron desarrollar porque el panel o la manera, la construcción de esta arma, con cualquier proyectil, con cualquier bala, ya no funcionaba. Creo que no lo lograron hacer, pero en la película sí salió, que es con la que golpean a Hulk. Sí, y de eso sí se desarrolló. Ahora ella se llama reggaetón moderno. Los pum Sí. y ya los oídos se le hacen. Sí. Después, había otro que me llamó mucho la atención, que sí la lograron hacer, que era uno de esos aviones, digamos, como cuando venían bombarderos, ya los veían venir, entonces ocupaban que los aviones, para contrarrestar el ataque, salieran rápido, hicieron un avión que salía verticalmente. Y agarrábamos, tenía una propulsión de unos 4 motores o, ¿verdad? Lo tiraban como el escáner de Messenger. Lo tiraban para arriba, así. Exacto. Pling, lo tiraban y, bueno, no lo pudieron hacer. Lo hicieron, bueno, no lo pudieron poner en práctica, pues se acabó la guerra. Lo hicieron y él salió de una vuelta y ¡pum! Se mató al mae. Y la más loca que vi, digamos, de las armas, era una que ellos querían hacer una base espacial. Sí, con un espejo gigante para reflejar el sol y quemar Hacer una especie de ciudades enteras en Estados Unidos. Como efecto lupa, pero gigante. Exactamente. Claro, para hacer eso tenía que haber invertido por lo menos 50 o 100 años para lograr hacer eso. Y al final de cuentas, ahora que Julio habla del tiempo, y para ir terminando el tema de hoy, y como hablamos en un principio, por dicha es estas armas, la mayoría, o por lo menos las más importantes, las que hubieran causado más daño, por falta de tiempo no se pudieron desarrollar, porque ya ellos iban adelantados en algunas. Pero no se sabe por qué Hitler comenzó la guerra tan rápido, porque si Hitler hubiera desarrollado esas armas primero, imagínese la ventaja que hubiera adquirido, y tal vez ahí estuvimos hablando de otra historia en este momento, ¿verdad? Es que el momento de oportunidad, el movimiento de Polonia fue muy inteligente porque nadie se lo esperaba, solamente que no pudieron. Pero tal vez no dimensionó el alcance que iba a tener, Exacto. que iba a ser tan a nivel mundial y obviamente Exacto, porque primero, muchos países se iban a poner en contra y se iban exacto, pero es que tenía al final pasó lo que pasó. aliados, tenía Italia, tenía Japón ahí de Inglaterra. Pero yo pienso, como dice Facundo, que básicamente fue eso, ¿verdad? Y también es una mezcla de lo que ustedes dos dicen, porque Hitler pensó, bueno, uno sí menos hecho, pero nunca se imaginó que Estados Unidos iba a prestar apoyo. iba a Junto prestar Inglaterra. apoyo, porque el presidente de Estados Unidos en ese momento, creo que era Eisenhower, dijo, no, mejor llevemos la guerra ya, antes de que se venga para acá, porque eso era lo que estaba buscando Hitler, ir abarcando lugares para venirse para acá. Y aparte también la peor decisión que pudo tomar Hitler, que de hecho de no ser esa decisión, quién sabe cómo hubiera ido la guerra de intentar invadir Rusia. Esa fue. Y Rusia en un principio era aliado de Alemania, ¿verdad? Fue que hubo un asunto ahí con Stalin y Un roce ahí, hay un no roce le que duró.
pero imagínense si hubiera aliado a Rusia. Pero bueno, es un tema muy interesante, muy amplio, demasiado. Hablar de la Segunda Guerra Mundial nos daría aquí horas de horas y no somos expertos en la materia, pero ahí recabamos un poquito de información, como siempre, para la gente, para los que nos ven, para los que nos oyen tal vez. Y ojalá que les haya gustado el tema de hoy, que es un tema muy amplio y se puede desarrollar de muchas formas y tiene muchas vertientes que también pudimos ver. Y si les gusta, tal vez más adelante podemos seguir hablando de cosas de la Segunda Guerra Me Mundial. dejaron muchas cosas en el tintero. Sí, es bueno recordar la historia para no repetirla y es bueno y saber más o menos de algunas situaciones que ha pasado mucha gente en muchos lugares del planeta y aunque no ha sido lo más bonito que haya pasado en la historia, es bueno saber tener conocimiento sobre algunas cosas y varas raras que pasan. Última reflexión, así corta, Facundo. Sí, bueno. Hitler, no, no, que estuvo muy interesante el tema, me quedo picado de explorarlo más y bueno, nos vemos para la próxima semana, ¿no? Entonces, sin más, y ojalá que les haya gustado el contenido del día de hoy, esto fue Hablemos de Varas Raras. Adiós. Buenas noches. Desde el sótano oscuro surge el sonido, varas raras y extrañas. Ven y únete al ruido, el podcast comienza sin barreras ni fronteras. Daremos voz a las locuras más verdaderas.